Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirse en una historia que, créanme, los va a dejar pensando por un buen rato. Hoy vamos a hablar de Alil y Esla. Dos nombres, una historia, un torbellino de emociones que se esconde detrás de una fachada de, bueno, ya lo irán descubriendo. El título lo dice todo: amor real al descubierto, secretos y pasión revelados. Y sí, prometo cumplir con creces esa promesa. Vamos a desentrañar los secretos que envuelven esta relación, a explorar la pasión que los une y a cuestionarnos si lo que vemos es realmente amor, o algo completamente diferente. Prepárense para giros inesperados, momentos intensos y reflexiones profundas sobre la naturaleza del amor y las relaciones. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido del canal, si disfrutan de estas historias que analizamos juntos, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la historia de Alil y Esla. La historia de Alil y Esla es, en apariencia, una historia de amor convencional. Se conocieron en circunstancias fortuitas, sintieron una conexión instantánea y, poco a poco, fueron construyendo una relación que parecía sólida y llena de futuro. Pero, como suele suceder en la vida real, la superficie esconde mucho más de lo que revela a simple vista. Es como mirar un lago sereno, la calma en la superficie no indica lo que acecha en las profundidades. Alil es un hombre ambicioso con una determinación férrea y una visión clara de lo que quiere lograr en la vida. Viene de una familia humilde y ha luchado incansablemente para alcanzar el éxito profesional. Es inteligente, carismático y sabe cómo desenvolverse en cualquier situación. Es el tipo de persona que entra a una habitación y la ilumina, capaz de convencer a cualquiera de casi cualquier cosa. Sin embargo, detrás de esa fachada de hombre seguro y exitoso, se esconde una profunda inseguridad y un miedo constante al fracaso. La sombra de su pasado humilde lo persigue, alimentando su ambición y su necesidad de probarse a sí mismo constantemente. Cada logro es solo un escalón más en una escalera interminable que lo aleja de esa inseguridad latente. Esla, por su parte, es una mujer independiente, creativa y apasionada por el arte. Tiene un espíritu libre y una visión del mundo muy particular. Es sensible e intuitiva y siempre busca la verdad y la autenticidad en todo lo que hace. Esla es como un lienzo en blanco, siempre dispuesta a llenarse de nuevas experiencias y a expresar su individualidad sin reservas. A diferencia de Alil, Esla no se preocupa tanto por el éxito material, sino por encontrar la felicidad y el sentido en su vida. Para ella, el éxito se mide en la profundidad de sus relaciones y en la belleza que crea a través de su arte. Cuando se conocieron, en una galería de arte donde Esla exponía sus últimas obras, Alil quedó fascinado por la energía y la vitalidad de Esla. Vio en ella la libertad y la autenticidad que él tanto anhelaba. Era como si Esla personificara todo lo que él quería ser pero no se permitía. Esla, por su parte, se sintió atraída por la ambición y la determinación de Alil. Vio en él la posibilidad de construir un futuro estable y seguro, un refugio contra la incertidumbre que a veces sentía en su vida. En ese primer encuentro sus mundos chocaron, creando una chispa que parecía destinada a encender una llama eterna. Al principio, su relación fue un torbellino de emociones. Se enamoraron perdidamente y se entregaron por completo el uno al otro. Pasaban horas hablando, riendo y compartiendo sus sueños y aspiraciones. Parecía que habían encontrado a su alma gemela, la pieza faltante de su rompecabezas personal. Cada cita era una aventura, cada conversación una revelación. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse cuando estaban juntos, creando un universo propio donde solo existían ellos dos. Sin embargo, a medida que su relación avanzaba, las diferencias entre sus personalidades y sus prioridades comenzaron a hacerse más evidentes. Alil estaba obsesionado con su carrera y pasaba la mayor parte del tiempo trabajando. Ascensos, reuniones, negociaciones, su vida giraba en torno al trabajo. Esla se sentía descuidada y necesitaba más atención y conexión emocional. Sus mensajes quedaban sin responder, sus llamadas sin atender. La distancia física y emocional entre ellos crecía con cada día que pasaba. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes y la tensión entre ellos era palpable. Alil no entendía la necesidad de Esla de pasar tiempo juntos y de hablar sobre sus sentimientos. Para él, el tiempo era oro y debía ser invertido en su carrera.
Esla no comprendía la obsesión de Alil con el trabajo y el éxito material. Sentía que Alil la veía más como un accesorio que como una compañera de vida. El brillo inicial de su relación comenzaba a opacarse, reemplazado por una creciente frustración y resentimiento. Uno de los secretos que rodea esta relación es la verdadera motivación de Alil. ¿Ama realmente a Esla, o la ve como un trofeo, como una pieza más en su camino hacia el éxito? Esta es una pregunta que ronda en la mente de muchos de sus amigos y familiares, y que incluso Esla se ha planteado en varias ocasiones. Sus amigos más cercanos se preguntaban si Alil la amaba por quién era o por cómo la hacía sentir en su búsqueda de validación. Incluso su madre, observadora y perspicaz, le había advertido sobre el peligro de confundir el amor con la ambición. Alil siempre ha valorado la apariencia y la imagen pública. Desde pequeño aprendió que la apariencia lo era todo, que la gente juzgaba por las apariencias y que el éxito se medía por la cantidad de admiración que se recibía. Esla, con su belleza natural y su espíritu libre, encajaba perfectamente en la imagen que Alil quería proyectar. Ella era la compañera perfecta para acompañarlo en eventos sociales y para mostrar al mundo lo exitoso y afortunado que era. En las fiestas y eventos, Esla brillaba con luz propia, atrayendo miradas y elogios. Alil se sentía orgulloso de tenerla a su lado, pero, ¿ese orgullo era amor? Pero, ¿dónde quedaba el amor verdadero en todo esto? ¿Dónde quedaba la conexión emocional y la intimidad que son fundamentales para una relación sana y duradera? Esla se sentía cada vez más vacía y sola, a pesar de estar rodeada de lujos y comodidades. Las cenas elegantes, los viajes exóticos, los regalos costosos, nada de eso llenaba el vacío en su corazón. Anhelaba una conversación profunda, una mirada sincera, un abrazo que la reconfortara. Otro secreto que complica aún más esta historia es la aparición de un antiguo amor en la vida de Esla. Un hombre que la conoce desde hace años, que la entiende y la valora por lo que es, no por lo que representa. Este hombre, llamado Demir, siempre ha estado enamorado de Esla, pero nunca se había atrevido a confesarle sus sentimientos. Demir, un amigo de la infancia, siempre había estado presente en la vida de Esla, ofreciéndole apoyo incondicional y un hombro en el que llorar. La conoce como la palma de su mano, entiende sus sueños y sus miedos, y la ama incondicionalmente. Cuando Esla comienza a sentirse insatisfecha con su relación con Alil, Demir decide dar un paso al frente y declararle su amor. La ve sufrir en silencio, consumida por la soledad y la decepción. No puede seguir siendo un espectador pasivo, tiene que decirle lo que siente antes de que sea demasiado tarde. Esla se siente confundida y dividida. Por un lado, siente una fuerte conexión con Demir, una conexión basada en la amistad, el respeto y la admiración mutua. Por otro lado, siente una lealtad hacia Alil y no quiere lastimarlo. La aparición de Demir en su vida es como un terremoto que sacude los cimientos de su relación con Alil. La pasión entre Esla y Alil es innegable. Cuando están juntos, la química entre ellos es palpable. Se atraen como imanes y se entregan a momentos de intensa intimidad. Las chispas vuelan, los cuerpos se entrelazan, el mundo desaparece. Pero esta pasión, ¿es suficiente para mantener viva una relación? ¿Puede compensar la falta de conexión emocional y la ausencia de intereses comunes? ¿Puede la pasión ser el pegamento que une dos almas diferentes? La verdad es que la pasión puede ser un gran motor en una relación, pero no lo es todo. Si no hay una base sólida de comunicación, respeto y confianza, la pasión puede desvanecerse rápidamente y dejar un vacío aún mayor. Es como construir una casa sobre arena, por más hermosa que sea la fachada, la estructura se derrumbará tarde o temprano. En el caso de Alil y Esla, la pasión era lo que los mantenía unidos, pero también lo que los cegaba ante los problemas subyacentes en su relación. Se aferraban a esos momentos de intimidad para evitar enfrentar la realidad de que estaban cada vez más distanciados. Era una forma de anestesiar el dolor, de evitar la confrontación. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. La historia de Alil y Esla es un claro ejemplo de cómo el amor puede ser complejo, confuso y a veces doloroso. No siempre es fácil saber qué es lo correcto y qué es lo mejor para uno mismo. A veces, nos aferramos a relaciones que nos hacen daño por miedo a estar solos o por la esperanza de que las cosas cambien. El miedo a la soledad, el miedo a empezar de nuevo, el miedo a enfrentarse a la verdad, todos esos miedos nos mantienen atrapados en relaciones tóxicas. Pero, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que la persona que amamos no es quien creíamos que era?
¿Qué pasa cuando descubrimos que los secretos y las mentiras han corroído la base de nuestra relación? ¿Vale la pena seguir luchando por un amor que ya no existe? ¿Es mejor romper las cadenas y buscar la libertad? Estas son las preguntas que Esla se hace a sí misma mientras lucha por decidir qué hacer con su vida. Se mira al espejo y ve a una mujer que ha perdido su brillo, que ha sacrificado sus sueños y su felicidad por complacer a otro. ¿Debería quedarse con Alil, a pesar de sus diferencias y sus secretos? ¿Debería darle una oportunidad a Demir y arriesgarse a empezar de nuevo? ¿O debería elegir su propio camino y buscar la felicidad por su cuenta? ¿Debería priorizar su bienestar emocional por encima de todo? La decisión de Esla no es fácil, pero es fundamental para su futuro. De su elección dependerá su felicidad y su bienestar emocional. Tendrá que ser valiente y honesta consigo misma para tomar la decisión correcta. Tendrá que escuchar a su corazón, a su intuición, a su voz interior. Y aquí es donde los dejo en este punto crucial de la historia de Alil y Esla. ¿Qué creen que pasará? ¿Creen que el amor verdadero puede superar los obstáculos y los secretos? ¿O creen que es mejor seguir caminos separados y buscar la felicidad en otro lugar? ¿Creen que Esla encontrará la fuerza para tomar la decisión correcta? Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios. En resumen, hoy hemos explorado la compleja relación de Alil y Esla, una historia llena de pasión, secretos y desafíos. Hemos analizado sus personalidades, sus motivaciones y las dificultades que enfrentan como pareja. Hemos cuestionado la naturaleza del amor y la importancia de la comunicación, el respeto y la confianza en una relación. Y hemos dejado a Esla en una encrucijada, a punto de tomar una decisión que cambiará su vida para siempre. Hemos abierto la caja de Pandora de su relación y ahora solo queda esperar a ver qué sale de ella. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya hecho reflexionar sobre sus propias relaciones y sobre lo que realmente buscan en el amor. Espero que esta historia les sirva de espejo para examinar sus propias vidas y relaciones. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Me he divertido mucho investigando sobre la psicología de las relaciones y creando esta historia para ustedes. Ahora, cuéntenme en los comentarios qué les pareció la historia de Alil y Esla. ¿Se identificaron con alguno de los personajes? ¿Qué harían ustedes en la situación de Esla? ¿Creen que Alil es capaz de amar verdaderamente? ¿Creen que Esla debería darle una oportunidad a Demir? Quiero leer todas sus opiniones. No se corten y déjenme sus comentarios más profundos. Y para finalizar, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor verdadero siempre vale la pena luchar por él, pero a veces, lo más valiente es dejarlo ir. Adiós.